Llegó el momento de mostrarte un revisado a profundidad de estos nuevos cascos gamer, los Razer Kraken V4. Decidí venir a este parque a hacer el video porque aquí me siento súper cómodo, pero estos cascos yo llevo ya aproximadamente una semana dándole piña. Y luego de aquí vamos a ir a mi PC, donde vamos a poner a prueba el micrófono, la calidad de sonido en el micrófono, y también quiero hablarte de la tecnología en cuanto al sonido espacial, porque esto vienen con certificación THX, que viene con sonido espacial, y la verdad es que los resultados llenaron mis expectativas. Antes de seguir con este revisado, cabe mencionar que esto no ha sido patrocinado por nadie, esto ha sido un video a costillas récord, y de una vez vamos a lo principal. Unboxing. ¿Qué trae la caja? Pues el unboxing es súper sencillo. No viene con una funda para nosotros guardar los cascos. No trae, viene con muy pocos accesorios. Trae dos cables como este. Y aparte de estos cables que son de excelente calidad, son cables trenzados, pues cabe mencionar que también viene con un dongle o un adaptador USB-C, un mini adaptador que tú vas a poder hacer la conexión con banda 2.4 GHz a través de tu PC. Pues lo vas a hacer a través de ese dongle, y lo puedes hacer tanto con USB, por un puerto USB-C, o también por un puerto USB tipo A, porque este cable va hacia un puerto USB tipo A de tu PC, y el dongle, que es USB tipo C, lo conectas aquí. Y lo que me llama poderosamente la atención de estos cascos es que vas a poder usarlo con cualquier plataforma, ya que aparte de que vas a poder hacer una conexión por banda 2.4, también vienen con Bluetooth 5.3. Y de hecho, yo he hecho pruebas conectándolo a mi teléfono, me he puesto a escuchar música, a ver películas, y el sonido me encanta. Aparte del sonido, cuando estoy en una llamada, pues también me gusta la experiencia que he tenido en cuanto a la calidad en el micrófono, ya que no tengo ninguna queja. Cuando, por ejemplo, estoy usando la tecnología Bluetooth, conectándolo a mi teléfono, no he tenido ninguna queja de que se escuchan mal, y tampoco pérdida de señal ni nada por el estilo, porque recuerda, Bluetooth 5.3 es lo último, y aparte de esto tienen un alcance de hasta 10 metros. Y Bluetooth 5.3 se agradece. También quiero decirte que vas a poder conectarlo con cualquier dispositivo. Mira, aquí lo dice en la caja, mira, lo vas a poder conectar en PC, en una Mac, en una PlayStation, en un Nintendo Switch, en una Steam Deck y en un teléfono. Solo faltó que se pudiesen usar en una consola de Xbox. Creo que es la única cosa que voy a echar en falta, que no vamos a poder usarlo. Es, por ejemplo, si tú tienes una Xbox One, pues lamentablemente no funcionarían por dos razones. Lo primero es que no son compatibles, y aparte de esto, que es uno de los puntos negativos que voy a darle, y creo que es lo único que le hace falta a unos cascos gamer como esto, y es que no vienen con entrada con 3,5 milímetros. Así que creo que es la única cosita negativa que yo le encuentro, que en lo personal a mí me hubiese gustado de que colocaran una entrada con 3,5 milímetros. Pero creo que ya eso de los cables, creo que ya eso es cosa del pasado, creo que ya eso se está dejando de lado. Pero por ejemplo, si hubiese venido con ese puerto, pues me imagino yo que esto hubiese sido mejor, porque todavía hay dispositivos que usan esa entrada con 3,5 milímetros, y hay algunos usuarios que al día de hoy, en este 2024, todavía usan un cable. Pero ya eso es cuestión de gusto. A mí, en lo personal, eso a mí no me hace falta, porque yo lo voy a estar usando con mi PC y lo voy a estar usando con la PlayStation 5. Y es las dos consolas de juego que yo más uso. Mi PC para jugar y la PlayStation 5. También lo uso con mi teléfono porque me gusta. Son tan cómodos que cuando estoy en la casa, lógicamente, pues yo lo uso con mi teléfono porque son súper cómodos. Vas a poder pasar horas y horas con ellos, y la verdad es que en cuanto a la ergonomía, en lo personal debo decirte que a mí me encantó. Y en ese mismo orden, en cuanto a la ergonomía, cabe destacar un punto importante, y es que no vienen con cancelación de ruido, no tienen certificación de cancelación de ruido, pero Razer hizo un excelente trabajo, dado a que
Estas almohadillas que no son de leather, son almohadillas de tela, que me encanta la tecnología que pusieron en esta almohadilla, porque fíjate, tiene como una especie de puntitos acá, que esto lo que hace es que hace que respiren mejor y no vas a... Conozco usuarios allá afuera que no soportan tener una almohadilla de cuero o de leather porque el calor es algo insoportable. Pues con esto no pasa, porque al ser de tela, una tela de excelente calidad y las corchas se sienten súper bien, y eso era algo que a mí como que me daba un poquito de miedo en cuanto al ergonómico, pero basado en la experiencia que he tenido en estos días que lo he estado usando, debo decirte de que hicieron un excelente trabajo y no tengo ninguna queja en cuanto a la ergonomía. Y digo esto porque lo que se compra en unos cascos como esto es para meterle horas y horas de juego sin tener que preocuparse de que los cascos estén incómodos o que, verdad, te vayas a cansar. Así que la fatiga, y esto te lo voy a decir basado en mi experiencia, yo que soy un cabezón, debo decirte que hicieron un buen trabajo y son súper cómodos, porque si tú combinas esta almohadilla con la parte de aquí arriba, que también es en tela, y estos son de muy buena calidad, se sienten robustos. El precio no me gustó mucho porque la verdad es que lo encuentro un poquito caro, y de eso voy a hablarte más adelante de cuánto cuestan al día de hoy. Ahora quiero pasar a un apartado súper importante y sé que a algunos usuarios les gusta, y es la tecnología en RGB. Chicos, me van a disculpar porque yo hice un guión para traerlo aquí al parque y poder elaborarle un video un poquito mejor, pero el guión se me quedó en la impresora. Se me olvidó traerlo, pero me gustó mucho que el RGB se ilumina toda esta parte de aquí, y lógicamente a través de la aplicación de Razer tú vas a poder configurar los colores. Y en lo personal debo decirte que a mí de manera personal el RGB me gusta. Y por ejemplo, si tú eres un usuario que no te gusta el RGB, pues no te preocupes, porque a través de la aplicación tú puedes apagarlo, puedes personalizar el color que tú quieras, y si no te gusta pues lo apagas y punto. Y la verdad es que con la autonomía de batería que tienen estos cascos, que según el manual dan hasta 70 horas de autonomía de batería, pues no te preocupes, porque aunque tú tengas el RGB encendido, pues la batería te va a durar muchísimo. De hecho, yo llevo con ello aproximadamente como 5 días para ser exacto, y todavía no me he visto en la necesidad de tener que recargar los audífonos, y lo he estado usando desde que llegaron. Lógicamente lo uso por intervalos de tiempo, porque no todo el tiempo yo estoy jugando. Por ejemplo, mi estilo de juego es el siguiente: yo por ejemplo juego al día, estoy jugando unas 2 a 4 horas, pero no solo lo uso en videojuegos, también lo uso para la multimedia, porque me gusta que en la multimedia el software está súper optimizado. Y por ejemplo, me gusta que cuando tú estás usando multimedia y está por ejemplo en YouTube, pues el software de manera automática como que reconoce ese contenido que tú estás escuchando en estéreo y te lo reproduce en estéreo. Pero si tú abres un juego, ya que hay un montón de perfiles de juegos que ya están creados para esta certificación de sonido THX, pues lo que hace el juego es que cuando tú lo abres, los cascos automáticamente agarran ese perfil de ese juego, y vas a tener ese sonido envolvente con 7.1 canales, que la verdad es riquísimo. No me gustó que la certificación de sonido THX con sonido espacial, pues hay un demo de prueba de 15 días y después tienes que pagar $20 para tú poder comprar la licencia, y tú poder, es una licencia vitalicia. Una vez que tú pagas los $20, pues vas a tener la certificación de sonido de por vida. Pero a mí lógicamente me hubiese gustado de que eso fuera gratis, pero lamentablemente, aparte de lo que pagas por los cascos, pues vas a tener que pagar también por la certificación de sonido THX, y me parece importante en este video que tú sepas esto. Ahora quiero hablarte de el diseño, materiales de construcción y qué me parece a mí en lo personal el diseño. Mira, cuando yo vi la foto en internet, sería esta foto que está acá, yo lo veía como que era muy grande, pero una vez que tú lo tienes físicamente, me parece que con estos cascos tú podrías salir a caminar, o podrías salir, qué sé yo, a la calle, porque son grandes,
pero no tan grande como otros cascos gamer que yo he visto en el mercado. Así que en cuanto a ese sentido, me gustó también que las almohadillas se doblan. Fíjate, una vez que tú dejas de usarla, ¿verdad? Si estás jugando y quieres tomarte una pausa, pues tú agarras y doblas los cascos de esta manera y así descansa. Y esto me gusta, esta flexibilidad, que se doblen así, así y así. Y esto también ancha mucho, mira acá. Así que mira, no importa el tamaño de la cabeza que tú tengas, estos cascos están diseñados para que tú tengas una excelente experiencia. Y en cuanto a los materiales de construcción, lógicamente es plástico, pero es un plástico de calidad, un plástico resistente. No sé yo cuánto a largo plazo, cuál será el tiempo que me durarían estas almohadillas, pero yo siento que están hechas con un buen material y me parece que estas almohadillas vas a durar mucho tiempo en cambiarlas, porque al no ser de cuero o leather, pues me imagino yo que vas a poder tener más tiempo con ella. Y la verdad es que a mí los materiales de construcción me gusta, sacando de lado el precio, porque la verdad es que el precio no me gustó para nada. Y el micrófono me gusta, que es un micrófono retráctil. Fíjate, tú lo metes aquí, una vez que dejas de usarlo, ¿verdad? Lo metes aquí en esta parte y fíjate que ni se nota, ¿ves? Y la calidad en el micrófono me encanta, que de hecho más adelante voy a mostrarte una prueba de micrófono. Y estos bichos aquí me están jodiendo la patineta, pero no importa, yo voy a seguir haciendo el video así. Y me gusta que aquí tenemos el puerto USB-C para nosotros recargar la batería de los cascos, y es bueno que sepa que funcionan en caliente. ¿Qué significa esto? Que si te quedas sin batería, tú conectas el cable USB-C, lo metes en la computadora y vas a poder seguir jugando de manera alámbrica, no por salida con 3,5 milímetros, porque como dije hace un rato, no tiene salida con 3,5 milímetros, pero es bueno que sepas que conectando el puerto USB-C, al mismo tiempo se va recargando la batería y puedes seguir usando los cascos, y el cable es un cable razonable. En ese mismo orden tenemos aquí el botón de encendido y apagado, un botón de subir y bajar el volumen, que me gusta esta sensación de que moviendo esta ruedita, tú subes el volumen, bajándola, pues funciona bien. También tenemos aquí un botón para nosotros silenciar el micrófono. Del otro lado tenemos dos botones. Aquí hay un botón para nosotros elegir los perfiles y hay otro botón para tú hacer el cambio. Por ejemplo, puedes escuchar dos sonidos al mismo tiempo. Puedes tener varios dispositivos conectados al mismo tiempo, pero no puedes escucharlo al mismo tiempo. Y esto te lo voy a decir basado en mi experiencia. Por ejemplo, si tú lo tienes sincronizado con tu teléfono y al mismo tiempo con el PC, si tú quieres pasar al Bluetooth, pues tienes que dar dos clics en este botón. Si luego del Bluetooth tú quieres pasar a la conexión del PC, pues das dos clics otra vez y la conexión del PC pasa de manera automática. Creo que es muy práctico y útil, y a mí lo personal me gustó, porque si por ejemplo tú quieres escuchar el audio de tu teléfono o de tu tablet vía Bluetooth, pues con solo presionar el botón, y una vez lógicamente que los cascos estén sincronizados, pues ese audio va a pasar a escucharse en los cascos. Espero que me hayan entendido en esa parte, y debo decirte que a mí, basado en la experiencia, eso me gustó y funciona muy bien. No, y llegamos al PC. Aquí voy a mostrarte rápidamente las funciones de este auricular y lo bueno que es, porque me gusta, y de entrada debo decirte que hay una aplicación nativa para tú poder controlar toda la tecnología en cuanto al micrófono. Aparte de esta aplicación, que es la aplicación nativa de Razer, fíjate que si vamos aquí a la parte de atrás, te vas a encontrar todos los productos de Razer, e inclusive si algún producto de ellos necesita actualización, a través de esta aplicación tú lo haces. Pero también está la aplicación que viene con la certificación TXH para la aplicación de sonido espacial. También aquí tú vas a poder ver un demo de prueba y está como mejor pulida, y es en caso de que tú no tengas otros accesorios de Razer, pues yo creo que esta sería la aplicación que tú más usarías. Pero ¿qué pasa? Que si entramos aquí al producto y vamos al micrófono de una vez, y quiero decirte algo importante, y es que todo el audio que tú estás escuchando ahora mismo lo estamos grabando directamente con el micrófono. Y fíjate aquí donde tenemos diferentes opciones.
esta opción es la que a mí más me gusta, porque fíjate, si la seleccionas, fíjate cómo la calidad de audio en el micrófono cambia y se escucha mucho mejor. Aquí tenemos una pasarela de voz, que es que si tú lo activas, escucha tu propia voz y de esta manera tú llevas como un monitoreo para ver qué tal se está capturando. Y también aquí está la ganancia o el volumen del micrófono. No recomiendo que lo hagan al 100% porque tiende a distorsionarse cuando tú pones el volumen del micrófono al 100%. Y aquí hay otras mejoras en el cual tú puedes activar la normalización de volumen, claridad de la voz, reducción de ruido de ambiente. Esto es lo que hace es que si tú estás en una habitación o en un estudio donde hay mucho ruido, pues si tú activas esta opción, lo que hace es que te cancela el ruido de fondo y solamente se concentraría en tu voz. Yo lo voy a dejar así estándar. En esta parte quiero mostrarte algo interesante. Estoy aquí haciendo un gameplay, lógicamente, para contarle a ustedes mi experiencia. El sonido que ustedes van a escuchar del videojuego está en volumen bajo porque la experiencia la estoy viviendo yo aquí en tiempo real de ese efecto de sonido espacial y lo está haciendo de una manera brutal. Mira, cuando yo lanzo el hacha y vuelvo y la traigo, todos esos efectos se escuchan de una manera muy bacana que a mí me gusta. Y mira, si venimos aquí, si tú no estás conforme de cómo está saliendo, tú abres la aplicación y aquí en la aplicación tú puedes calibrar que los efectos se escuchen más lejos o se escuchen más cerca. Y fíjate aquí, me imagino que esto para los gamers, esta opción es importante porque así tú puedes escuchar los pasos de tus enemigos cuando tú estés haciendo una partida, cuando tú estés jugando una partida multijugador. Y tenemos ya todas las funciones que vimos y quiero venir aquí a las opciones de audio y fíjate que yo estoy jugando Ragnarok del Dios de la Guerra y fíjate cómo el programa automáticamente se dio cuenta que yo lo estaba ejecutando y lo puso automáticamente en audio espacial. Y si no lo hace, tú abres la aplicación y lo seleccionas. Por lo que yo estoy viendo acá, por lo que yo estoy escuchando y por lo que he visto, vale la pena la inversión. Y quiero hacer un paréntesis acá y decirte que no solo se escucha bien, sino que los graves, el volumen en sí es altísimo. Los graves, los bajos, cuando se necesitan, tú escuchas esa presión y escuchas esa nitidez que la verdad es que a mí me han dejado sorprendido. Y si tú no estás conforme con eso, pues tú abres la aplicación, vas aquí a ecualizador y aquí tú puedes reforzar los graves, ponerlo al 100%, puedes bajarle, aquí puedes también activar la normalización de sonido, puedes también activar esta opción de aclarar tu voz y poner tu voz mejor. Por ejemplo, mira, lo voy a activar y lo voy a poner en 90%. Quiero destacar un punto importante y yo sé que muchos de ustedes están aquí por eso, porque quieren saber cuál ha sido la experiencia en cuanto al sonido espacial o la certificación THX en videojuegos, que creo que es lo más importante y es el punto del por qué uno se compra un producto como este. Y es, bueno, basado en mi experiencia, como dije hace un momento, me encantó. No me gustó que es una aplicación que tienes que pagarla, pero la experiencia en sí, brutal. Es más, mira, te voy a confesar algo aquí y no se lo digas a nadie. Mira, yo tengo los Corsair Virtuoso XT, que son los últimos de Corsair. Son unos excelentes cascos y a nivel de sonido, esto lo destrozan. Literalmente, y de hecho voy a grabar una comparativa aquí mismo porque traje lo Virtuoso y te voy a confesar esto aquí y no se lo digas a nadie. A nivel de sonido, de calidad de audio, de sonido envolvente, pues estos Razer destrozan a los Corsair Virtuoso. Bueno, ahora debo de hablarte de los puntos negativos y los puntos positivos de este producto. Primer punto negativo, que no vino con entrada con 3,5 milímetros. Eso no me gustó. Otro punto negativo, el precio. Me hubiese gustado de que viniese con un precio más asequible porque estamos hablando de
$79 o $170, que lo compré recientemente. Y lógicamente recuerda que el precio, eso depende de la tienda a donde tú lo compres. Si tú me preguntas a mí, Alex, ¿vale la pena pagarlo? Pues yo diría de que sí. Me hubiese gustado también que incluyeran almohadillas de leather, porque por ejemplo en invierno las almohadillas de leather son mejor porque son más calientitas. Pero yo creo que muchos de los gamers al final de la jornada lo que le importa es jugar y tener un excelente sonido, ¿verdad? Tener un sonido de calidad, y estos cascos cumplen con dos funciones importantes para un gamer. Buena experiencia en cuanto al audio y que el micrófono también se escuche bien. Y este cumple con eso. Creo que al final, para muchos gamers, lo que importa es que tengan un excelente sonido, tanto los cascos como el micrófono, y estos cumplen perfectamente con esa norma, porque con estos cascos, cuando tú tienes la certificación THX, tú escuchas los pasos de tus enemigos. Por ejemplo, si estás jugando un multijugador y un enemigo viene por la parte de atrás, pues estos cumplen con esa función perfectamente, porque todos los efectos que suenan en el juego, tú lo vas a escuchar como que si tú tuviese un sistema 7.1, y la verdad es que al día de hoy, en este año 2024, están haciendo un excelente trabajo con unos cascos como este. Voy a dejarte más información en la descripción de este video. Suscríbete si eres nuevo. Y si tú me preguntas a mí, Alex, ¿te vas a quedar con los cascos? Pues debo decirte que a partir de ahora, estos van a ser uno de los cascos gamer que yo voy a estar usando en este canal. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye, hasta la próxima.